Introducción. La clase desarrolla la primera sentencia judicial contra un vehículo eléctrico por no cumplir la autonomía oficial del fabricante. El cliente puede devolverlo, y las implicaciones en la gestión de la flota. La primera sentencia judicial contra un vehículo eléctrico. El caso de Alemania. Los compradores podrían devolver de la compra de un coche eléctrico si su autonomía difiere en más de un 10% de la cifra oficial, contemplada en el ciclo de homologación WLTP europeo. Esta podría ser una primera conclusión de una nueva sentencia judicial, que sin duda sería una gran noticia para los compradores de vehículos eléctricos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la situación puede ser más compleja de lo que parece. Por lo tanto, es fundamental leer el dictamen completo y examinar los detalles en la letra pequeña para comprender cómo se ha desarrollado el proceso. En Alemania, el propietario de un coche eléctrico emprendió acciones legales después de que su nuevo vehículo no alcanzara la autonomía prometida por el fabricante. Los hechos se remontan a la adquisición de un Peugeot i 2008 en 2021. De acuerdo con la ficha técnica del modelo, la autonomía homologada se situaba entre 332 y 341 kilómetros, de conformidad con el ciclo WLTP. Sin embargo, el propietario garantizó que en condiciones de uso diario, la autonomía del vehículo apenas alcanzaba los 160 kilómetros, incluso en recorridos urbanos a velocidades moderadas y con el modo eco activado. El cliente solicitó inicialmente al vendedor que solucionara el problema. Sin embargo, ante la negativa del concesionario a aceptar una recompra o a ofrecer una solución satisfactoria, el cliente decidió acudir a los tribunales. Un perito, designado por un tribunal, se encarga de verificar la autonomía real del vehículo eléctrico. Tras este conflicto, un perito designado por el propio Tribunal Regional de Wuppertal, en Alemania, probó la autonomía del vehículo en un banco de pruebas bajo condiciones WLTP estandarizadas vigentes en el momento de la compra. El resultado real fue que el coche alcanzó una distancia de 282 kilómetros. Esta situación indica una discrepancia negativa del 18% en comparación con la autonomía mínima declarada de 332 kilómetros oficiales. El vendedor alegó, entre otras cuestiones, que la batería se encontraba degradada por el paso del tiempo. No obstante, el dictamen pericial refutó asimismo este extremo. El especialista determinó que la capacidad de la batería había excedido el estándar esperado. En un período de 3 años, la capacidad de la batería se había reducido aproximadamente en un 17% en comparación con su capacidad original, lo cual excedía significativamente las expectativas de rendimiento esperado para la antigüedad y el uso del vehículo. El concesionario ha sido condenado a reintegrar al propietario afectado la suma de 33.700 euros correspondiente a la parte del precio del vehículo que excedió los 39.000 euros acordados. La regla del 10% en el consumo de coches también se aplica a los eléctricos. Para fundamentar su decisión, el tribunal recurrió a la jurisprudencia establecida del Tribunal Federal de Justicia en relación con el consumo excesivo de combustible en motores de combustión. De acuerdo con la jurisprudencia establecida, se considera un defecto significativo cualquier desviación superior al 10% del consumo estándar. Los jueces de Wuppertal aplicaron este principio a la autonomía de los coches eléctricos. Dado que la desviación observada del 18% superaba claramente el umbral establecido, el tribunal confirmó la existencia de un defecto material. La defensa intentó justificar la pérdida de rendimiento alegando el desgaste natural de la batería con el paso del tiempo. No obstante, el tribunal desestimó dicha argumentación al estimar que la degradación constatada sobrepasaba con creces el umbral prudente establecido en un 2,5% anual. Además, el problema se manifestó durante el primer año de uso, lo que trasladó al vendedor la responsabilidad de demostrar que el vehículo cumplía con las características anunciadas. El factor determinante para la evaluación legal no radica en la autonomía diaria del vehículo, la cual se ve influenciada por el estilo de conducción, la temperatura y la carga. El único criterio que se puede considerar válido es aquel que se base en una comparación objetiva de la autonomía en condiciones de laboratorio estandarizadas.
Además, dado que el defecto se produjo durante el primer año posterior a la entrega del vehículo, se aplicó la inversión de la carga de la prueba prevista por la ley. El vendedor debió demostrar la inexistencia del defecto en el momento de la compra, lo cual no logró. ¿Qué significa esto para los propietarios? ¿Sienta jurisprudencia? Aunque esta resolución constituye un precedente de gran importancia para los propietarios de vehículos eléctricos, es pertinente aclarar que se trata de una decisión emitida por un tribunal regional y no de una sentencia del Tribunal Supremo Federal alemán. Por lo tanto, actualmente no posee carácter vinculante a nivel nacional. No obstante, la sentencia proporciona una mayor seguridad jurídica, ya que la cifra WLTP oficial constituye una garantía de la marca. Es importante destacar que ni el estilo de conducción, ni la temperatura ni la carga son criterios válidos. Únicamente una comparación objetiva de la autonomía en condiciones de laboratorio estandarizadas es considerada válida. Para los consumidores de vehículos eléctricos, esta resolución proporciona una mayor certeza legal. Por la presente, se confirma que la cifra WLTP constituye una característica garantizada. No obstante, en Alemania persisten obstáculos considerables para ganar una demanda. Demostrar una discrepancia generalmente requiere un costoso dictamen pericial, cuyo costo inicial debe ser asumido por el demandante. Por lo tanto, cualquier persona que sospeche de una autonomía insuficiente debe poner en conocimiento del concesionario dicho defecto de forma fehaciente y lo antes posible. Ciertamente, la sentencia ejerce una considerable presión sobre los fabricantes de automóviles, quienes tienen la responsabilidad de garantizar que sus vehículos alcancen de manera confiable los valores WLTP comunicados durante la producción en serie. Las referencias generales a la dependencia de la autonomía con respecto a diversos factores no son suficientes para invalidar el carácter jurídicamente vinculante de las especificaciones estándar. El caso de Francia. La resolución alemana no constituye un caso aislado. Esta resolución guarda numerosas similitudes con otra sentencia previa emitida en Francia por la Audiencia de Toulouse. En dicha ocasión, una empresa del sector de la construcción adquirió un Peugeot y Partner para cubrir los desplazamientos diarios de uno de sus empleados. El fabricante anunciaba una autonomía oficial de 170 kilómetros, lo que, en teoría, permitiría completar sin problemas una ruta habitual de unos 140 kilómetros. Sin embargo, la realidad resultó ser muy distinta. El vehículo no estaba en condiciones de completar el recorrido sin realizar recargas adicionales, ya que su autonomía real se situaba en torno a los 110 kilómetros. Tras la realización de las periciales judiciales durante el proceso, se llegó a la conclusión de que las cifras reflejaban una diferencia cercana al 23% respecto a las inicialmente facilitadas en el momento de la venta. La justicia francesa ha determinado finalmente que el concesionario deberá proceder con la devolución íntegra del importe de compra del vehículo. El tribunal consideró que el vendedor había incumplido su deber de información y asesoramiento, especialmente porque no explicó adecuadamente las limitaciones de las cifras WLTP en relación con las necesidades concretas expresadas por el cliente antes de formalizar la compra. Implicaciones en la gestión de la flota. La primera consecuencia de la sentencia es que todos son ventajas, ya que podremos reclamar que nos devuelvan el dinero por no cumplir el vehículo con la autonomía oficial del fabricante, pero hay que tener en consideración que es un proceso costoso. Se recomienda implementar las siguientes medidas. Estimación real de la autonomía. La autonomía oficial del vehículo, realizado con el ciclo WLTP, no se asemeja en la práctica a la realidad. Se recomienda, antes de adquirir un vehículo eléctrico, estimar la autonomía real entre el 70–80% de la autonomía oficial del vehículo. Si el vehículo no tiene la autonomía real para prestar el servicio, este no se podrá prestar completamente o solo parcialmente con todos los inconvenientes que tiene, como mayor número de paradas para recargar, mayor tamaño de la flota, pérdida de productividad, mayores costes, etc. Si el vehículo eléctrico tiene la autonomía real para prestar el servicio, aunque tenga una diferencia mayor del 10% de la oficial, no tiene mucho sentido y no compensa reclamar la devolución del dinero por el coste que tiene.
Si el vehículo eléctrico no tiene la autonomía real para prestar el servicio porque tiene una diferencia mayor del 10% de la oficial, lo recomendable es reclamar la devolución del dinero, pero ten en cuenta el coste que tiene. Verifica que la autonomía oficial es la real. Se recomienda realizar la verificación de la autonomía real del vehículo desde el momento de su adquisición. En caso de que la autonomía oficial difiera de la real en más de un 10%, se recomienda acudir al concesionario o al fabricante del vehículo de manera inmediata. En caso de que el concesionario o el fabricante no se pronuncien o se muestren reticentes a realizar las reparaciones necesarias, se recomienda solicitar la evaluación de un experto independiente que evalúe la autonomía para poder ejercer legalmente su derecho a la devolución del dinero. Informe técnico. Es necesario contar con un informe técnico que demuestre de manera inequívoca y continua la desviación de la autonomía. En otras palabras, se requiere un peritaje riguroso, meticuloso y debidamente documentado. La responsabilidad de aportar pruebas recae en el comprador, lo que en la práctica complica significativamente los procedimientos. En el caso de Alemania, la prueba de autonomía se realizó utilizando las condiciones del ciclo WLT estandarizadas vigente en el momento de la compra del vehículo. Documentación y publicidad del vehículo. Antes de adquirir el vehículo, recopila y guarda los folletos o publicidad del vehículo con sus características técnicas, sobre todo los que documentan su autonomía oficial del ciclo WLTP ante posibles reclamaciones en el futuro. Mantente informado de la ley y la jurisprudencia. En sentencias sobre la autonomía del vehículo eléctrico, sobre todo en flotas de vehículos. En una flota se suele tener 10, 30, 50, etc. ¿Vehículos de una misma marca y modelo de vehículo? ¿Sería suficiente probar la autonomía en un solo vehículo? ¿O habría que probarlos en todos los vehículos de ese mismo modelo? Ten en cuenta que puede haber diferencias en las sentencias y jurisprudencia entre países. En un país, una sentencia favorable en otro puede ser desfavorable. En resumen, la sentencia de la justicia alemana deja claro que las especificaciones técnicas de los fabricantes no son meras promesas publicitarias. Para los compradores, esto supone una mayor seguridad, pero también un obstáculo importante, ya que la prueba crucial suele obtenerse únicamente mediante un costoso dictamen pericial. Por lo tanto, queda por ver si este enfoque favorable al consumidor prevalecerá en los tribunales europeos superiores. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!